Ok, bienvenidos a Academia de Cristo, aquí tu paz. Estamos en la última lección de este curso, La Nación Elegida. Estamos estudiando el templo de Salomón y algunas historias más de su reinado. Y pues para recordarnos por qué estudiamos el Antiguo Testamento, especialmente la Nación Elegida, es que Dios había prometido que iba a enviar al Salvador a través de una nación específica, es una nación especial. Entonces, Él formó la nación de los israelitas y la mantuvo salva y vemos eso a través de los cursos que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver esto al final de esta lección. Algunas personas piensan que Dios ha cambiado. Antes solo iba a salvar a los israelitas y nadie más. Y ahora el evangelio es para todo el mundo. Pero Dios siempre quería que todo el mundo fuera salvo. Y vamos a ver eso en la oración de Salomón cuando él dedicó el templo. Empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar, lo hago buscando el evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una actividad del día. De hecho, es un poco divertido. ¿Conocen la historia de Aladino? Aladino. Tal vez han visto la caricatura, la película que vemos en la pantalla. Pues viene de una historia muy antigua de Oriente, viene de una colección de cuentos árabes llamada Las Mil y Una Noches. Aladino es un joven pobre. Un brujo quiere que Aladino le ayude en recuperar una lámpara y Aladino se da cuenta de que puede invocar a un genio que tiene que servir a la persona que tenga la lámpara. Se hace rico, se casa con una princesa, así en adelante. Ahora, si ustedes tuvieron un genio, si ustedes tuvieron esa oportunidad, ¿qué sería su deseo? ¿Qué sería su deseo? Gaby, no. Yo le pediría sabiduría, una fe fuerte y entendimiento para entender la palabra. Gracias. Juan Mariano. Bueno, honestamente, pensando como cristiano y puedo decir también, pensando como no cristiano, cómo hubiera sido mi petición antes de ser cristiano. Si no hubiera sido cristiano, le hubiera pedido dinero, ¿no? Obviamente, pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón, obviamente la mayor riqueza que tenemos es la sabiduría, que fue la que nosotros en la palabra vemos que Salomón le pidió a Dios también. Amén. Sí. Pues ustedes son muy maduros. Usualmente una persona pediría algo diferente. Pues ustedes son un poco más como Salomón. Salomón tiene algo similar. Él tiene la oportunidad de pedir cualquier cosa del Señor. Y Salomón pide sabiduría o discernimiento porque se hace rey de los israelitas muy joven, sabe que necesita sabiduría, sabe que quiere gobernar bien, entonces pide sabiduría al Señor. Y eso le agrada a Dios y le promete riquezas y fama también. Eso nos da un poco del contexto de nuestra historia. Nuestra historia no es la
que en la que él pide sabiduría, ya tiene la sabiduría. De hecho, vamos a ver una reina que le visita para probar si realmente tiene la sabiduría, pero vamos a ver esta historia. Viene de la primera de Reyes 5 a 10 y también las mismas historias desde una perspectiva un poco diferente se encuentran en la segunda de Crónicas 2 a 9. Los libros de los reyes y los libros de las crónicas son similares a los evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuentan muchas de las historias, pero tienen una perspectiva un poco diferente porque vienen de otras personas. Todo es la palabra de Dios. Dios usó a las personas y sus perspectivas, sus observaciones para darnos su palabra. Nosotros vamos a enfocarnos en la sección que se encuentra en Reyes 5 a 10. Y sé que hay muchos personajes, muchos objetos, entonces vamos a intentar hacer listas de cada cosa y cada persona y las otras cosas que pasan, ocurren en esta historia. Entonces la primera es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Pueden mencionar algunos o intentar una lista completa? No importa. A Juan Mariano. Bueno, obviamente el personaje principal es Salomón, que cumpliendo la promesa que Dios le hizo a su padre David, construyó el templo de Dios. Pues los demás, en mi mente tengo a Salomón como el personaje principal, como aportar. Sí, muchas gracias. Tenemos a Salomón, el rey, el hijo de David. Eduardo. Sí, bueno, yo encontré a Hiram, el rey de Tiro, que fue el que ayudó, ¿no? Con la mano de obra y digamos, la habilidad para poder construir el templo. Es el que llevó las maderas, ¿no? Los siervos de Hiram, los albañiles de Hiram y también los de Salomón, como dijo el hermano del rey Salomón. Adonirán, que era el que se encargó de la leva, porque Salomón dispuso que haya una leva en Israel para que se lleven a la mano de obra a Tiro, ¿no? Para que puedan ir y venir y hacer los trabajos de construcción. Bueno, algunos oficiales y los ancianos de Israel que se reunieron para poder estar presentes en la inauguración, por así decirlo. Y también, bueno, en el último capítulo, la reina de Saba, ¿no? Que visita a Salomón. Sí, muchas gracias. Él usó a miles y miles de trabajadores y se turnaban. Entonces, por un mes trabajaban y luego fueron por 2 meses y luego iban a trabajar otra vez y tenían que construir palacio y templo, muchas cosas. Gracias. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Margarita. Yo tengo algunos, profesor, puesto que son demasiados. Sí. Estaban, no sé, dice que tenía 4,000 establos, sus carros, sus 12,000 caballos, no sé si cuenten como algunos objetos. Sí, definitivamente. Los templos que hizo, las casas, no sé, el material que utilizó bueno, también hizo galerías, las planchas que hizo, las columnas, pues es que son el arca de la alianza, que también hicieron un lugar para colocarla. También la recubrieron con oro, no sé si también puede ser un objeto. El trono que hicieron para el santo de santos, bueno, para Dios.
pues es que hizo muchas cosas. Sí, no, pero su lista es También muy la pileta buena. donde estaba la corona, los paneles donde colocaron y pusieron como las estatuas, porque decían los leones y palmeras. Sí, sí, fueron, bueno, esos son los que tengo yo, profesor. Muchas gracias. Juan Mariano. Bueno, sí, como decía la hermana, muchas cosas que se le pasan a uno de mencionar, pero resalto los querubines que tenían una particularidad que rodeaban parte del arca, el arca, el oro, las piedras, que como dato curioso, vinieron pulidas de tal manera que cuando las colocaron prácticamente encajaban. Eh, También el oro, bueno, el oro, una cantidad de oro pero impresionante. Bueno, la madera de cedro y de ciprés, esas dos clases de madera son las más finas que hay para resalto de esas cosas, pero obviamente. Uh-huh, uh-huh. Gracias. Eduardo. Bueno, se me había quedado levantada la mano, pero sí puedo decir algunas cosas, ¿no? Creo que ya mencionaron las cosas con las que conformaban el templo, ¿no? Como los aposentos, las vigas, las columnas de bronce y los capiteles, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Excelente. Pues tenemos muchas cosas. Tenemos cosas del templo, tenemos cosas del palacio, tenemos cosas que trajeron a los comerciantes y personas como la reina de Saba, los regalos. Sí, muchas gracias. ¿Dónde ocurrió la historia? Eduardo. Bueno, en Israel, ¿no? En Jerusalén. Sí, en Jerusalén, la capital. Aunque trajeron los cedros del Líbano, desde el Líbano, y había otros, pues se asaba de donde vino la reina, pero todo ocurrió en Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Margarita. Dice que en el año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto. Un buen dato, sí, exactamente. Entonces, 480 años después de la salida de Egipto, construyeron el templo. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra referencia para ubicarnos en la historia mejor? Sí, que en el mes de Cis, ¿no? Que es el segundo mes, dice. Y también que, bueno, una duración porque en la lectura final es al concluir, ¿no? Que es en 7 años más tarde, en el 10º mes de Bul, en el año 10º del reinado de Salomón. Gracias. Juan Mariano. Sí, también para resaltar que duró 20 años la construcción del templo y de la casa real, Sí. como dato, ¿no? Sí, es interesante que pasó más tiempo construyendo su propia casa que el templo del Señor. Es un dato interesante. Sí, muy bien. Entonces estamos alrededor de 1000 años antes de Cristo, después de la muerte de David. Muy bien, buenas referencias. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas en la historia? Juan Mariano. Bueno, realmente si miramos del capítulo que nos tocó como en este tema,
Entonces diría yo que no hay aparentemente problema, aparentemente. Pero sí hay un problema porque enfatizan mucho el Señor en varios versículos que hay que cumplir. Es decir, la creación del templo, la creación y la creación del arca y todo eso, tenían unos requisitos prácticamente de que el Señor que cumplieran los mandamientos. Eso lo enfatizaron durante los 3-4 versículos que nosotros leímos, que cumplieran los mandamientos. Y en uno al final dice que si no lo cumplían había un castigo. Entonces había un castigo, había un juicio. Entonces, como que el problema era ese, ¿no? Que a pesar de toda la belleza y toda la decoración, todo el oro y todo el cumplimiento de esa profecía de David, también había una condición de fidelidad a Dios para que Dios pudiera seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Gracias. Y de hecho vemos que Salomón, aunque era muy sabio, empezó a desviarse del Señor. Él empezó a tener caballos militares y Dios había prohibido eso, y también había empezado a querer más mujeres, porque en ese tiempo los reyes tenían la costumbre de casarse con muchas personas por asuntos políticos. Sí. También no tenían un lugar, un templo para el Señor. Entonces tal vez podemos mencionar eso. Y yo puedo contestar esta pregunta: ¿cuáles son los eventos? Y usando los títulos de los capítulos, podemos ver qué está pasando durante esta parte de la historia. Empezando con capítulo 5, vemos preparativos para la construcción del templo. Tenemos la comunicación entre los reyes, hablando acerca de los cedros del Líbano. Salomón construye el templo. Aquí tenemos su plan de trabajo para todos sus trabajadores allí. También tenemos las descripciones de lo que hizo en los espacios del templo. Capítulo 7, Salomón construye su palacio. Habla sobre su palacio. Tenemos el mobiliario del templo, hablando acerca de estas cosas que iban a poner en el templo. Otro traslado del arca al templo. La oración de Salomón, y vamos a ver una parte de la oración de Salomón al final de esta clase, que es muy interesante, muy enfocado en el evangelio, muy enfocado en todas las naciones. Y la dedicación del templo, me sorprende cuántos animales sacrificaron en la dedicación del templo. Dicen 63, como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Wow. Y me encanta cómo termina el capítulo. Dice, al final Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de sus siervos David y de su pueblo Israel. Entonces ellos no dijeron, somos los mejores o tenemos al mejor rey. Le dieron gracias a Dios por todo lo que Él había hecho con ellos. Tenemos las otras actividades de Salomón y la visita de la reina de Sabá y el esplendor de Salomón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. Mencionamos algunos problemas. ¿Se resuelven los problemas en la historia? Margarita. El de construir el templo como Dios lo pidió y con los detalles, al parecer sí se resuelve, puesto que queda como él indica. Y lo que nos decía el hermano hace rato, el punto de que, pues como siempre, yo creo que en obedecerle a Dios, pues volvieron a fallar un poco, pues mismo Salomón volvió a fallarle.
Sí, sí, exactamente. Gabino. El pacto de Salomón con Dios. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Y ahora tenemos el templo. Entonces ellos tenían un templo hermoso en el que podían adorar a Dios. Ok, ahora tenemos los detalles y los sucesos, entendemos un poco más lo que ocurrió en esta parte de la Biblia. Ahora podemos aplicar la Biblia a nuestra vida con las 5 preguntas de consolidar. Y la primera pregunta es, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, en 5, 10 palabras, en palabras suyas. Margarita. Micrófono, Margarita. Sí, sí, claro, profesor. Yo creo que se trata de cómo Dios se percata de la sabiduría de Salomón y por eso le encomienda una gran misión. Ujú. Muy bien. Gracias. Eduardo. Bueno, sí, yo iba a decir algo parecido, ¿no? Iba a decir solamente la sabiduría de Salomón al servicio de Dios, ¿no? Ujú, ujú. Gracias. Y yo tenía, Salomón construyó un templo para Dios, quien lo ocupó mostrando su gloriosa presencia entre su pueblo y Dios. Ahora, pensando en nuestra vida, ¿qué vemos en la historia que muestra nuestro pecado? ¿Qué nos hace, qué nos enseña a confesar esta historia? Eduardo. Sí, bueno, algo que se resalta mucho en esta lectura es las riquezas de Salomón, ¿no? Si bien es cierto, Dios le dijo, ¿no? Le otorgó, por su misericordia, le dijo que le pidiera, ¿no? Algo, y Salomón le pidió sabiduría, Dios le concedió sabiduría y también le dio riquezas, ¿no? Esa sabiduría le ayudó para mucho, también para hacer riquezas. Ujú, Pero yo creo que el pecado que me enseña a mí a confesar es que muchas veces uno se jacta, ¿no? De las cosas que Dios da. A veces se cree que es meritorio, ¿no? O de repente Dios está obligado a hacerlo, no lo ha hecho porque somos buenos, pero ujú. es su simple misericordia, ¿no? Es, mejor dicho, su pura misericordia. En este caso, Salomón, no podemos juzgarlo de tal manera, pero digamos, ostentaba mucho esto, ¿no? Y tan así que, por ejemplo, en la última lectura se ve que la reina de Saba va y él le muestra todas sus riquezas, la intimidad de su corte y todo, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención, ¿no? No necesariamente él le habló de Dios, no lo dice la escritura, pero solamente le enseñó, digamos, cómo Dios lo había bendecido, ¿no? En lo material. Sí, gracias. A ver, Juan Mariano. Bueno, confronta mucho ver la descripción de la calidad, la cantidad, lo inmenso que fue la ofrenda que se dio a Dios. A veces nosotros le damos a Dios, debemos darle lo mejor, ¿no? Como ahí describen, pero nosotros no le damos a Dios lo mejor. A veces colocamos excusas, nos cuesta dar una ofrenda, nos cuesta aún el diezmo, nos cuesta cuando siempre como buscamos como esa área, ¿no? Y que en cambio Salomón se desbordó en darle lo mejor. Ahí hay un versículo que yo lo subrayé, está creo que el 8:63 dice, ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció Jehová, bueno, usted lo dijo, 20,000 bueyes, 120,000 ovejas. Y bueno, y todas las cosas que ofreció ahí. Eso Ujú. ronda Sí, mucho. gracias. Ujú. ¿Alguien más?
Ok, sí. También podemos pensar en la adoración. Entonces, tal vez podemos pensar en la dedicación que uno tiene hacia la casa del Señor. Eso no quiere decir que necesitan algo lujoso, pero su empeño, su interés en tener una casa en la que querían reunirse con los demás adorándole al Señor. Y también podemos pensar en las tentaciones de la vida, como algunos de ustedes mencionaron. Salomón era el hombre más sabio en el mundo y se caía en las tentaciones. ¿Cuánto más nosotros? También podemos pensar en el dato que, y no sé, pues pasó 7 años construyendo el templo, pero 13 años construyendo su propia casa. Entonces, tal vez hay un indicio ahí que estaba enfocándose en su propia vida un poco más. Y de hecho fue un palacio para una de sus mujeres. Y eso es otro pecado. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Juan Mariano. Bueno, yo lo veo claramente por primera vez, lo hemos resaltado también, en que Dios no solamente se limitó a dar las promesas al pueblo de Israel, sino también a los extranjeros. Que los extranjeros que estuvieran ahí podían obrar y podían también heredar esas promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Yo pienso que ahí veo la misericordia de Dios con nosotros, como gentiles, Sí, muy bien, un buen punto. Dios está interesado en todo el mundo. A Margarita. Quería compartir algo muy parecido a lo que compartió el hermano. Okay. Pues era eso, nuestro profesor, como Dios ama a todos y sea cualquiera que venga y se hinque, me pida, me ore, me alabe, obtendrá misericordia y gracia de él. Era lo mismo, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, pues podemos pensar que Dios había hecho rey a Salomón simplemente porque lo amaba, le dio paz de sus enemigos y Dios promete escuchar las oraciones ofrecidas en el templo. Eso, el hecho que Dios nos escucha es parte de su gracia. En mi vida, Dios está presente por su gracia cuando escuchamos su palabra con otros y eso tenemos la promesa de Dios que dice, Jesús dice esto en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Es una bendición estar juntos con personas adorando a Dios. Dios también dice que nuestro cuerpo es su templo. A causa de la obra redentora de Jesús, su espíritu habita en nosotros. Y en el cielo no habrá ningún templo porque el Señor Todopoderoso y Cordero es el templo. ¿Qué nos enseña a hacer y pedir por gratitud a Él? Margarita. Micrófono, Margarita. Sí, profesor. Sí, está bien. Pues nos enseña principalmente a pedir sabiduría, como la pidió Salomón, para llevar una vida, pues decía él, no nada más para él, sino para los otros también, para poder regir a los demás en un buen camino. Y de eso nos enseña como a pedir, pero también dice y agradecer, y como agradecimiento, pues hacer lo que nos pide. Y
como decía, pues humanamente a lo mejor es un poco complicado, pues al final caemos en pecado, pero pues Dios dice que por su gracia nos vuelve a rescatar. Sí, gracias. Gracias. Y, a ver, ¿alguien más? Yo pienso en la bendición y privilegio que tenemos en reunirnos con otros para adorarle a Dios y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo quisieran usar este mensaje, esta historia, esta sección de capítulos? ¿Cuándo quieran recordar esta historia? Juan Mariano. Bueno, parlante. La palabra de Dios que Dios mismo la recibe, pero todo lo que puede pasar de ser libre. Entonces, necesita predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Ok, gracias. Margarita. Quizás cuando las personas están alejadas o no comparten nuestra misma forma de pensar, pues decirles que Dios escucha a todos y mostrarles aquí como con oración, y que dice, no importa si no predicas lo mismo, al final Dios te ama, al final Dios te escucha y Dios te llama a la verdad. Muy bien. También podríamos usar esta historia con un grupo pensando en construir un templo. Pues nuestros templos y edificios de adoración no tienen el mismo propósito, no sacrificamos a animales en nuestros templos, pero podemos hablar acerca de la dedicación y la oración y la felicidad y los propósitos de un templo, usando una historia así. Y también podríamos empezar una conversación con personas quienes creen que Dios va a restaurar el templo en Israel otra vez físicamente. Hay muchas personas quienes creen que el templo se construye otra vez antes del fin del mundo, pero no es una promesa de Dios en la Biblia sobre eso. Y podemos empezar una conversación sobre eso usando lo que sí había. Y necesitaríamos usar otros pasajes de la Biblia como Hebreos para ampliar el argumento, pero es un buen comienzo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Para terminar, tengo un poco... Oh, Margarita. Ok, sí, estaba pensando de repente, no sé, quizás mi pregunta es, me preguntaba si nosotros en este momento podríamos tener esa fe tan grande de que Dios nos puede dar tanta sabiduría, como decía, para construir un templo hoy en día. Entonces, lo único que nos falta es como esa fe, esa fortaleza, esa seguridad para poder realizar a lo mejor un proyecto grande. Gracias. Ok. En el templo, pues encontramos el templo en el Antiguo Testamento, obviamente, pero también toma un papel en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo fue allí de bebé y de joven fue llevado allí por sus padres y como adulto iba a orar, a alabar y enseñar. Limpió el templo 2 veces y profetizó la destrucción del templo en 70 después de Cristo.
Entonces, tiene un lugar en el Nuevo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento. También en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se juntaba en el templo por un tiempo a diario en el templo. Y los apóstoles fueron arrestados allí varias veces. Pero vemos un cambio en la época del Nuevo Testamento. A ver, Gabino, ¿quiere leer esta parte de Efesios 2 por nosotros para ver un cambio? ¿Qué es el templo del Nuevo Testamento aquí? Gabino, ¿puede leer? Lo siento si no está en la posición de leerlo. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles o profetas, cuyas principales piedras o angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Gracias. Entonces, ¿qué es el templo? Ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Cristo Jesús, para ser un templo santo. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros como iglesia, a veces la Biblia habla acerca de cada individuo como un templo. El Espíritu Santo habita en nosotros porque somos su templo. Y es cierto, pero hay otra forma de la cual Dios habla acerca del templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios y su fundamento es la Biblia. Por eso dice los apóstoles y profetas. Esa es otra manera para decir la Biblia. Y Jesucristo es la piedra angular. Juan Mariano. Sí, algo que resalté de todo lo que leí, lo que más me llamó la atención y que lo resalté más que lo demás, es el capítulo, ya le digo, 8, versículo 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, decía Salomón. Es decir, resumiendo, es que precisamente Dios no habita a pesar de la belleza de este templo, no habita en lugares hechos por manos de hombres, como dice la misma palabra, en el corazón de los hombres. Ese es lo que hay que respetar ahí. Sí, gracias. También vemos esto en la primera de Pedro 2, 4 a 6. Dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como las piedras vivas, sean edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso, dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Más palabras sobre la edificación del templo de Dios. El templo en el Antiguo Testamento era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia Cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro. Mientras que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año y en el día de expiación, nuestro gran sumo sacerdote entró al cielo mismo después de dar su vida como el sacrificio una vez para siempre por todos los pecados del mundo entero. Por la fe en nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. Muy bien.
Y dos cosas antes de terminar aquí. En la oración de Salomón vemos algo especial. Dice, si los extranjeros, entonces los no israelitas, si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, entonces extranjeros, los gentiles, o sea, personas como nosotros, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder y llegan a invocar tu nombre en este templo. Escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan. ¡Wow! Aquí vemos el evangelio para todos en el Antiguo Testamento y aparece muchas veces porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios siempre ha querido que todo el mundo fuera salvo y te honren como lo hace tu pueblo Israel y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Ok. Una cosa más. Quiero darles un poco de información sobre el propósito de Academia Cristo. Nosotros existimos para la capacitación para cumplir la gran comisión. Acabamos de ver que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y queremos ser parte de eso y es un privilegio cuando Dios nos hace que seamos parte de eso. Y también queremos crecer en la palabra y llevar la palabra a otros. Entonces, si ustedes están diciendo esto, quiero juntar un grupo, quiero formar un grupo, ¿pueden orientarme? Pues hable con nosotros, hable con sus profesores y podemos darles un poco de información sobre los grupos sembradores de Academia Cristo. Muchos estudiantes avanzados de Academia Cristo están plantando grupos sembradores. ¿Qué son los grupos sembradores? Son personas reunidas alrededor de la palabra de Dios. Es una bendición o adorar a Dios con personas quienes creen la misma cosa. En muchos lugares hay muchas congregaciones, pero no enseñan correctamente la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se encuentran en un lugar donde no haya iglesia que predique la sana doctrina, piense en un grupo sembrador. Queremos pensar en Hebreos 10:25, que dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día, el fin del mundo, se acerca. O si ustedes están aprendiendo y les gusta la doctrina, les gusta lo que están aprendiendo, ven la diferencia entre lo que habían escuchado antes, ande con nosotros y podemos hablar acerca de una unidad doctrinal. Dios quiere y dice en la primera de Corintios 1:10, hermanos, les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Entonces, la unidad doctrinal es una bendición y es algo que Dios quiere. Entonces, ande con nosotros. Tal vez si están empezando su camino, su viaje en Academia Cristo y han tomado 1 o 2 cursos, el próximo paso es tomar más cursos con nosotros. Pero si ustedes hayan terminado 8, 10 cursos, podemos tener conversaciones muy individuales sobre la unidad doctrinal que podemos tener. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. En el grupo de WhatsApp mañana probablemente voy a colocar más información sobre el proyecto final. La fecha límite es en 8 días. Eduardo. Sí, quería consultarle, profesor,
Sobre el proyecto final dice que son 8 días, pero podemos, creo que ya lo he enviado, son 10 preguntas, ¿no? Sí, Ya, y esas, ¿va a haber un formato de Google? sí, mañana voy a compartir el formato de Google. Ah, ya, está bien, ya. Gracias. Gracias. Buena pregunta. Y terminamos con una oración. Dios Padre Celestial, te doy gracias por este curso. Gracias por alimentar nuestra fe. Gracias por juntarnos alrededor de tu palabra. Ayúdanos a pensar y enfocarnos más en la cruz, más en Cristo. Ayúdanos a llevar esta palabra a muchas personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues muchas gracias.